El Señor les bendiga, mis hermanos, en esta preciosa tarde. Gracias por estar aquí al pendientes de la transmisión, mis hermanos. Gracias por estar pendientes de la palabra de Dios. Y en esta ocasión yo quiero dar gracias a Dios de una manera especial, porque en esta semana el Señor me permite cumplir años. El Señor me permite llegar a los 48 años con mucha salud, con muchas bendiciones, una hermosa familia. También una hermosa familia en Cristo. Amén. Y doy gracias a Dios por todas sus bendiciones, por su misericordia, por sus cuidados. Gracias al Señor. Y les invito a leer la palabra, mis hermanos. Vamos a leer en Primera de Samuel, capítulo 13, del 1 al 14. Dice así la palabra. Había ya reinado Saúl 1 año, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, escogió luego a 3,000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl 2,000 en Micmas y en el monte de Betel, y 1,000 estaban con Jonatán en Gabaa de Benjamín. Y envió al resto del pueblo cada uno a sus tiendas. Y Jonatán atacó a la guarnición de los filisteos que había en el collado, y lo oyeron los filisteos. E hizo Saúl tocar trompeta por todo el país, diciendo: oigan los hebreos. Y todo Israel oyó que se decía: Saúl ha atacado a la guarnición de los filisteos, y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos. Y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo, y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Bet-Aven. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galat, pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba, y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Amén. Hasta ahí la lectura bíblica, mis hermanos. Damos gracias a Dios. Bendito Señor, te doy gracias, mi Dios. Gracias por tu misericordia, por tu bondad, por la bendición maravillosa, mi Señor, por tus cuidados, por tu protección. Gracias, Señor, porque me permites llegar a un año más, Señor. Un año más de vida, gozando de tu bendición, de tu protección, de tu cuidado, Señor, de
la salud que tú me has dado, mi Dios, de la familia hermosa que me has dado y la familia en Cristo, Señor, que tú me has dado, Padre. Gracias por todas esas bendiciones maravillosas, hermosas que tú nos das, mi Dios. Gracias, gracias por todo ello, mi Dios, y por el privilegio de servirte, de darte a ti gloria y honra, Señor, de estar en este lugar maravilloso, Padre Santo, de gozar de este privilegio, Señor hermoso, que tú me permites, mi Dios. Gracias, Señor. Me pongo en tus manos en esta tarde, Señor. Quiero ser útil como herramienta, Señor, para servirte, mi Dios, para edificación de la iglesia, del pueblo, mi Dios. Ayúdanos, Señor. Sé tú en este lugar hablando a tu iglesia. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos ayude a escuchar, entender y obedecer tu mensaje, Padre. Nos ponemos en tus manos, mi Dios. Edifica tu iglesia. Ayúdanos a ser mejores. Ayúdanos a crecer, a madurar, Señor. Gracias te doy, mi Dios. Gracias una vez más. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Te alabamos, Padre. Te bendecimos, Señor. Recibe toda gloria, honra, alabanza, honor y poder, mi Dios. Amén. Gloria a Dios. Muy bien, mis hermanos, yo en este pasaje aprendí. Yo en este pasaje donde veo esta historia pues del pueblo de Israel, aprendí que debemos depender de Dios. En todo lo que hagamos, mis hermanos, siempre debemos aprender a poner todas las cosas en las manos de Dios y hacer lo que Él nos indique para que todo nos salga bien en nuestra vida. Yo aprendí que debemos primeramente y antes de dar un paso, ponernos en las manos del Señor. Y vemos, mis hermanos, aquí la derrota del pueblo de Israel frente a los filisteos, la última derrota del pueblo de Israel frente a los filisteos, mis hermanos. Y muy interesante este pasaje, ¿verdad? De lo que hizo Saúl, cuál fue su actitud, cuáles fueron sus acciones, cuáles fueron las decisiones que se tomaron previo a esta batalla, previo a este episodio del pueblo de Israel, ¿verdad? Y cuáles fueron los resultados obtenidos en esta batalla, ¿verdad? Yo he aprendido en este pasaje, mis hermanos, de que siempre lo primero que tenemos que hacer es ponernos en las manos del Señor. Antes de hacer cualquier cosa, escuchar su voz, saber qué es lo que Dios quiere que hagamos, cómo lo hagamos, cuándo lo hagamos y obedecer a lo que sea que Dios nos está indicando que hagamos para que podamos tener éxito en cualquier cosa que nosotros nos dispongamos a hacer, mis hermanos. Yo veo que muchas veces, mis hermanos, muchas veces actuamos de acuerdo a nuestra propia voluntad, es decir, no consultamos cuál sea la voluntad, el propósito de Dios en cada cosa que nosotros vamos a hacer y actuamos de acuerdo a nuestra propia voluntad, mis hermanos. Entonces, ¿dónde dejamos la soberanía de Dios en nuestras vidas? Y cuando nosotros hacemos esto, mis hermanos, es una derrota segura, ¿verdad? Es fracaso a veces, nosotros es tropiezo lo que nosotros encontramos en el camino por no ponernos en las manos de Dios, por no saber escuchar lo que es la voluntad de Dios, cuáles son sus planes perfectos para nuestra vida. Porque queremos hacer las cosas de acuerdo a nuestras capacidades, de acuerdo a nuestras posibilidades, que son limitadas, mis hermanos, y es un error grande porque Dios tiene mejores planes para nuestra vida. Si nosotros sabemos escuchar la voz de Dios, si nosotros sabemos obedecer lo que Dios tiene para nosotros, mis hermanos, entonces nuestras planes tendrán éxito porque el poder de Dios es ilimitado, no como el nuestro. Nuestra mente es finita, nuestra mente llega hasta cierto lugar y hasta ahí se detiene, pero Dios no. Dios conoce mucho mejor que nosotros nuestros planes, lo que
vamos a realizar y Él sabe mejor que nosotros lo que nos conviene, cómo lo debemos hacer, y Dios quiere que nos vaya bien en todo lo que emprendamos en nuestra vida. Lo que tenemos que hacer, mis hermanos, es ponernos en sus manos, decir: Dios, en tus manos pongo mis planes. Debemos aprender a depender completamente de Dios, mis hermanos. Y antes de poner en marcha algún plan que nosotros vayamos a hacer, como lo dijo Saúl, implorar el favor de Dios. Amén. Antes de dar el paso, nosotros ponernos en las manos del Señor, en oración, y saber escuchar la voz de Dios cuando el Señor nos hable para decirnos qué es lo que tenemos que hacer. Y obedecer, ¿verdad?, a su palabra. Aprender a poner todas nuestras acciones en sus manos, hacer su voluntad y dejar que Dios fluya. Dejar que Dios fluya la bendición, dejar que Dios fluya su palabra y que nos vaya marcando el camino por donde hemos de caminar nosotros. No hacerlo de acuerdo a lo que nosotros pensamos, sino a los planes de Dios, porque esos son perfectos. Amén. Mis hermanos, Dios es el único que puede llevar a buen término cada situación que nosotros enfrentamos. Cada situación, Dios es el único que nos puede sacar a la otra orilla. Dios es el único que nos puede llevar de un extremo al otro, sin tropiezos, sin obstáculos. Dios es el único que nos puede llevar. Él nos lleva de su mano. Si nosotros sabemos obedecer, si nosotros sabemos poner en las manos de Él todo lo que vayamos a hacer, Dios es el único que nos puede llevar a la orilla, y con éxito. Aquí en el caso de Saúl, mis hermanos, en el pasaje que nosotros leímos, en el caso de Saúl al frente del pueblo de Israel, vemos que Dios le había dado palabra por medio de Samuel. A Saúl Dios le había dado palabra. A Saúl Dios le había mandado el mensaje. A Saúl Dios le había dicho lo que tenía que hacer. A Saúl Dios ya lo había prevenido. A Saúl Dios ya le había dado instrucciones. No lo había dejado solo. No lo había dejado solo, le había prevenido. Le había alertado. Amén. Y le había dado palabra por medio de Samuel, cuando le dijo: esperen ahora, le dijo por medio de Samuel, y miren esta gran cosa que Jehová hará delante de sus ojos. Eso lo podemos ver en el capítulo 12, en el capítulo anterior al pasaje que leímos, capítulo 12, versículo 16. Ahí Dios le dice a Saúl: esperen ahora. ¿Cuántas veces Dios a nosotros nos dice: deténganse un momento? ¿Cuántas veces Dios a nosotros nos dice: detente, espera, tranquilo, cálmate? ¿Cuántas veces Dios a nosotros nos dice: detén eso que estás haciendo, cambia el rumbo, siéntate un momento, medita, ora? ¿Cuántas veces a nosotros Dios nos dice: no sigas adelante, vas por mal camino? ¿Cuántas veces a nosotros Dios nos dice: detente, para, haz un alto en el camino, no vas bien? ¿Y qué hacemos nosotros? ¿Detenemos? ¿O seguimos? ¿O incluso aceleramos el paso? Hacemos lo contrario de lo que Dios nos está indicando que hagamos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son nuestros planes, porque son nuestros objetivos, porque es lo que nosotros nos habíamos propuesto, y nos cuesta, mis hermanos, renunciar a cosas que hemos iniciado, aunque sepamos que no vamos por buen camino. Nos cuesta renunciar, nos cuesta hacer ese alto, nos cuesta detenernos, nos cuesta esperar. Dice Dios: espera, espera, vienen cosas mejores.
Yo tengo mejores planes, yo tengo más grandes bendiciones. A Saúl le dijo, por medio de Samuel le dijo, grandes cosas que Jehová hará delante de sus ojos. Esperen y las van a ver, esperen y las verán. ¿Cuántas veces a nosotros Dios nos dice, deténganse porque yo tengo grandes cosas para ustedes? ¿Y qué hacemos nosotros? A veces seguimos de frente, ¿verdad? Y es cuando las cosas no nos salen bien a veces. En el caso de Saúl, contrario a la instrucción que había recibido, ya vemos nosotros que Jonatán decidió atacar. Muy importante esta palabra, ¿verdad? Atacar a la guarnición de los filisteos, que contaban con un ejército grande, ¿verdad? Como lo vimos en el pasaje, un ejército impresionante, poderoso. Miles de personas en carros, gente de a caballo, un ejército fuertemente armado, ¿verdad? Entonces Jonatán decide atacar, y aquí la palabra atacar a mí me llama mucho la atención. Atacar es acometer, es embestir, causar algún daño físico o moral, criticar u oponerse con fuerza a algo o a alguien. Y acometer, mis hermanos, significa atacar de forma violenta. ¿Cuántas veces, mis hermanos, nosotros no somos violentos? ¿Cuántas veces, mis hermanos, nosotros no sabemos detener nuestros actos, nuestras acciones, nuestras actitudes o nuestras palabras? ¿Cuántas veces, mis hermanos, nosotros no tenemos control de a lo que hacemos o de lo que decimos, incluso de lo que pensamos y de lo que generan nuestros propios pensamientos? Dice su palabra que toda tentación es causada por nuestras propias concupiscencias, es decir, todo lo malo que nosotros hacemos se genera dentro de nosotros mismos, porque hacemos caso a nuestros deseos, porque no hemos hecho morir esos instintos, esos deseos que no están de acuerdo a la voluntad de Dios, esos deseos que están dentro de nosotros, esos malos pensamientos generan las tentaciones a las cuales nosotros después vamos y caemos en ellas. Mis hermanos, ¿cuántas veces en nuestra vida nosotros no somos así, violentos, que no sabemos controlar, que no tenemos autocontrol, que no sabemos detenernos, que no sabemos esperar para tomar el buen camino, que actuamos con violencia, que hacemos las cosas por instinto, sin razonar, sin pensar? Y eso nos genera grandes consecuencias, mis hermanos. ¿Cuántas veces nosotros hacemos lo mismo que Jonatán? Jonatán lo que hizo fue atacar cuando Dios le había dicho a Saúl y a todo el pueblo que esperaran porque tenían que, para que vieran grandes cosas que Dios tenía para ellos. Ahí en el versículo 24 del pasaje que leímos, mis hermanos, dice: solamente teman a Jehová, dijo Samuel. ¿Y temer qué es, mis hermanos? Temer es darle la honra, es respetar, es darle a Dios su lugar. Amén. Teman a Jehová, dijo Samuel, es darle su lugar, honrarle, respetarle como lo que es, Rey de reyes, soberano en nuestra vida, como lo que es el que gobierna, el que dirige, el que guía. Mis hermanos, si nosotros no ponemos en las manos de Dios todo lo que vamos a hacer y nuestros planes presentes y futuros, mis hermanos, entonces estamos temiendo a Dios, estamos temiendo a Jehová, estamos dándole el respeto que se merece, la honra que se merece, el lugar que se merece en nuestra vida. Mis hermanos, yo creo que no, ¿verdad? Dice: solamente teman a Jehová, denle el lugar que se merece, el respeto, la honra.
Y sigue diciendo, y sírvanle de verdad con todo su corazón. Aquí nos dice, mis hermanos, que debemos entregar nuestra vida entera al Señor por medio del servicio que nosotros le podamos dar a Él, sin limitaciones, sin reservas, sin cuestionamientos, ¿verdad? Es la entrega total, completa, sincera de nuestra vida al Señor. Para lo cual, continúa diciendo ahí en el pasaje, debemos considerar cuán grandes cosas ha hecho Dios con nosotros, mis hermanos. ¿Con quién no ha hecho Dios grandes cosas? Yo creo que Dios ha hecho grandes cosas en la vida de cada uno de nosotros, grandes maravillas, grande testimonio de parte de Dios por sus bendiciones, por su amor, por su misericordia. Nosotros podemos testificar de Dios. Dios ha hecho grandes cosas y por eso se merece la honra, se merece la gloria, se merece el honor, se merece que nosotros le demos ese respeto, ese honor, esa gloria, y que pongamos las cosas en sus manos. Todos nuestros planes hay que ponerlos en las manos de Dios, no como lo hizo Saúl. Amén. Dios merece, por lo que es y por lo que ha hecho, que nosotros le temamos, le respetemos y honremos con nuestra vida, sin reservas. Y si hacemos esto, mis hermanos, yo les aseguro que siempre tendremos éxito en todo. Por el contrario, ahí en el versículo 25 dice, si perseveras en hacer el mal, perecerás, dice Jehová. Amén. Siempre te irán mal las cosas. A veces cuando queremos emprender alguna cosa, tenemos opiniones distintas, diferentes, diversas de muchas personas. Unas personas te dicen, sí, hazlo, adelante, arriésgate, llévalo a cabo. Otras personas te dicen no lo hagas. Otras personas te dicen hazlo pero de otra manera. Y ahí están, ¿verdad?, las diferentes opiniones que recibimos de toda la gente. Y a muchos les hacemos caso, a otros no les hacemos caso. Y hacemos las cosas como nosotros las teníamos planeadas. A veces escuchamos el consejo, a veces no. Pero la pregunta es, mis hermanos, ¿y la opinión de Dios? ¿Dónde queda? ¿Dónde la dejamos? ¿Qué hacemos con ella? El consejo de Dios, que es el consejo perfecto para los planes de Dios y los propósitos, que son los planes perfectos. ¿Qué es lo que hacemos? En el caso de Saúl, mis hermanos, cuando se vio derrotado, cuando se vio vencido, cuando se vio acorralado y a punto de morir, comprendió que no había implorado el favor de Jehová, comprendió que no había puesto las cosas en las manos de Dios y que no había obedecido a las instrucciones que Dios le había dado por medio del profeta. Y en esta situación de caos, él ofreció holocausto. Ahora, ¿cuántos de nosotros o en cuántas situaciones nosotros queremos ofrecer holocausto, pero cuando ya estamos en una situación de extrema angustia, de extrema desesperación, cuando el caos llegó a nuestras vidas, nosotros es cuando queremos acercarnos a Dios y cuando ya no hay remedio de muchas cosas? ¿Cuántas veces, en vez de hacer las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios y ponerlas en sus manos? Yo creo que ese no es el camino, ¿verdad? Yo creo que si dejamos que Dios haga fluir sus planes perfectos, siempre vamos a tener éxito. Samuel le dijo a Saúl, ahí en el pasaje le dijo, locamente has hecho, y muchas veces así actuamos nosotros también, locamente, sin razonar, sin razonamiento, ¿verdad? Y nos vamos por instinto a hacer las cosas. Y vemos que a Saúl, mis hermanos, le costó su reino, le costó la muerte de sus hijos, la derrota del pueblo de Israel, su propia vida. Y tomando en cuenta cómo fue la muerte de Saúl, mis hermanos, yo también me atrevo a decir que le costó la vida eterna, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, son muchas las consecuencias, son grandes, son graves las consecuencias cuando no
ponemos en las manos de Dios lo que nosotros vamos a hacer. ¿Quieres ser victorioso? ¿Quieres tener éxito en todo lo que emprendas? ¿Quieres transitar por un sendero sin dificultades y sin obstáculos? ¿Quieres tener éxito en todo lo que hagas y transitar tranquilo y sin contratiempos? Aprende a depender de Dios y a poner tus planes y todas las cosas que quieras emprender en las manos del Señor antes de hacerlas. Escuchar la voz de Dios, el consejo perfecto del Señor. Aprende a poner tu vida entera en las manos de Dios, porque Él es el único que nos puede llevar por ese camino sin obstáculos. Si nos aparecen obstáculos, Él nos ayuda a librarlos. Cada problema, cada dificultad, el Señor nos ayuda a salir adelante si vamos dentro de sus planes, si vamos en sus propósitos, no en nuestro sentir, no en nuestras propias fuerzas, sino en Dios, poniendo en sus manos, haciendo su voluntad, obedeciendo a su palabra, al consejo que Dios nos da, y caminar de acuerdo a sus planes y propósitos, cumpliendo los planes de Dios. Amén. Dependamos, mis hermanos, de Dios. No hagamos lo que hizo Saúl de desobedecer a la voz de Dios por medio del profeta. Hagamos lo que Dios nos está mandando de acuerdo a sus planes perfectos y llegaremos siempre al éxito, a la victoria, si ponemos todo en las manos de Dios. Amén. Damos gracias a Dios por su palabra y le pedimos para que Él nos ayude a andar en su voluntad. Bendito Dios, bendito Señor, te damos gracias por tu palabra, mi Dios, y te pido en el nombre de Jesús que no nos dejes actuar por impulso, violentamente, Señor. Ayúdanos a tener autocontrol y dominio propio, Señor. Ayúdanos, mi Dios, a saber escuchar tu palabra, tu consejo sabio, mi Dios, y obedecer, Señor, para poder tener éxito en todo lo que emprendamos, Señor, que pongamos en tus manos, Señor, todo lo que vayamos a hacer para que seas tú quien tome control de cada situación, de cada movimiento, de cada paso que damos en nuestra vida, mi Dios, y podamos llegar a feliz término, a la otra orilla, Señor, por tu poder, por tu misericordia, mi Señor. Ayúdanos, mi Dios, a aprender a depender de ti en todo lo que hagamos, no hacer las cosas de acuerdo a nuestras posibilidades, sino ponernos en tus manos siempre, mi Dios. Gracias te doy, mi Dios, por tu bendición, por tu amor, por tu misericordia, Señor, que siempre está con nosotros en cada día, a cada paso que damos, mi Dios. Gracias por tu bondad maravillosa y te adoramos, Señor. Recibe toda gloria, honra y alabanza, mi Dios. Toda adoración es para ti, porque solo tú eres digno de recibirla, mi Dios. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.